Muy buenos días, qué gusto que estén con nosotros en la entrevista M en esta mañana del lunes 12 de abril del año 2021. ¿Cómo avanza la vida? Definitivamente, los meses, los días. Desgraciadamente, a nivel internacional, el tema del COVID-19 continúa cobrando cifras alarmantes de fallecidos, además una enorme cantidad de enfermos, y afortunadamente nuestro país es una situación muy diferente y esto vale todo el reconocimiento. Por supuesto, el presidente de la República ha hecho importantes anuncios para este día en materia de salud, una cadena a las 8 de la noche, y estaremos pendientes de lo que pueda decir respecto a los temas de salud que tanta importancia, relevancia tienen en este momento, sobre todo si echamos un vistazo al acontecer internacional. De hecho, el señor presidente, a través del siguiente tuit, ha hecho un llamado a los salvadoreños para que estemos pendientes de los anuncios que podrá brindar, que son de beneficio para todos los salvadoreños. Y dice el tuit: invitamos al pueblo salvadoreño a sintonizar la cadena nacional de radio y televisión. Mañana lunes, fue un tuit colocado ayer, a las 8 de la noche. Todos los canales y emisoras de nuestro país deben enlazarse a la señal piloto. También podrán sintonizarla para la diáspora, quienes nos miran a través de nuestras fronteras o no tienen acceso a una televisión. Dice, también podrán sintonizarla a través de Facebook Live. Aquí tienen el enlace, facebook.com/Nayib Bukele, desde la cuenta del presidente de la República. Estar atentos a todos los anuncios que estaría brindando el presidente de la República y que son estos proyectos en materia de salud que continúan salvando la vida de miles y miles de salvadoreños. Tengo el gusto de saludar esta mañana a Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia de nuestro país, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, Javier. Buen día, Marisol. Buenos días al pueblo salvadoreño. Y primero hay que aclarar un tema, hay que darle gracias a Dios porque nosotros nos hemos diferenciado básicamente por las políticas del Ejecutivo y por la bondad de Dios en que no tengamos esta fuerza con la que ha llegado el virus a otros países. Sin embargo, como señala el presidente, no hay que confiarse, hay que estar pendiente de la cadena nacional de hoy. Se van a dar anuncios importantes, pero todos los salvadoreños tenemos en nuestras manos guardar a nuestras familias, y de verdad quería agradecerle a Dios públicamente, creo que todos los salvadoreños lo hacemos, por mantenernos de alguna manera en este estatus, a diferencia de otros países que están cerrando, no solo en Europa, sino aquí en Latinoamérica. Definitivamente, lo hablábamos fuera de cámaras. Así la es. bendición de Dios sobre El Salvador y sin duda la oración de todos los salvadoreños, además de todas las medidas que se han tomado. Y como lo decía usted de manera muy acertada, decisiones adelantadas, decisiones a tiempo que tomó el Ejecutivo y que nos dan este resultado a nivel de país. Por el otro lado, tuvimos a una asamblea legislativa voraz, una asamblea legislativa que se opuso constantemente a todas las decisiones del Ejecutivo, y estas incluyen todas las decisiones que se iban tomando en materia de salud, un bloqueo total del cual todos los salvadoreños fueron testigos durante todo el año 2020 y también el 2021, y un bloqueo que no fue solo para salud, sino que también para proyectos de, sobre todo, seguridad. Y ahora nos encontramos con una asamblea legislativa que, cuando quedan tan pocos días para que puedan dejar las curules, cuando el pueblo salvadoreño el pasado 28 de febrero les dijo no más el bipartidismo en este país, comienzan a tomar decisiones que sin duda han dejado sorprendidos a los salvadoreños. Y me refiero a la elección de magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, que de forma irregular, sorpresiva, la realizaron los diputados de la Asamblea Legislativa. Fue lo que emanó de esta comisión política el pasado jueves. Su lectura al respecto, todos los salvadoreños estamos sorprendidos. Bueno, en primer lugar, quizás retomar tus palabras en el sentido de que la Asamblea Legislativa, junto con otros órganos, prácticamente encerró al presidente de tal manera en la pandemia de dejarlo solo, y lo dejó solo. Pero fue importante que el pueblo salvadoreño le dijo: presidente, no estás solo, hoy yo te doy las armas, hoy yo te doy la venia de todo lo que hiciste. Y la Asamblea Legislativa, triste y lastimosamente, y hablando constitucionalmente, no ha entendido lo que el pueblo salvadoreño mandató. Hoy se comete nuevamente otro error, hoy se comete nuevamente otro atropello a la Constitución,
que sin duda será cuestionado a nivel de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué es lo que pasó recientemente y qué menciona Marisol? Prácticamente eligieron unos diputados, unos magistrados que van a ser suplentes, van a tener el carácter de suplentes, pero que también deben de cumplir ciertos requisitos como los magistrados propietarios. Y es que la Asamblea Legislativa tiene la obligación, cuando elige magistrados de Corte Suprema de Justicia, tiene dos obligaciones. Uno, lo voy a resumir, tiene la obligación de documentar, tiene la obligación de exigir, tiene la obligación de investigar, dice la Sala de lo Constitucional en la sentencia 19-2012 y en algunas otras sentencias que se han dado, de que este magistrado tenga el perfil que el constituyente requiere para tener esa investidura o la máxima investidura de la Corte Suprema de Justicia. Pasa por un proceso inicial, en el caso del Consejo Nacional de la Judicatura se le exige la academia que tiene, se le exige los libros que ha tenido, se le exige si tiene el perfil notorio referente a poder manejar esas ramas donde va a entrar, y después la Asamblea Legislativa, dice la Sala, tiene la obligación de documentar eso que ya se le ha venido exigiendo, pero por otra parte tiene la obligación de verificar que no tenga ninguna vinculación partidaria, ni material ni formal. Ese es uno de los primeros requisitos que se exige. Y otro de los requisitos dentro de ese mismo que te comento es que la Asamblea Legislativa no puede determinar cuotas partidarias en los magistrados, no puede determinar intereses que van a ir a proteger a partidos políticos, así ha dicho la Sala, lo estoy solo trasladando, no puede determinar intereses que van a ir a proteger a partidos políticos, y eso lo dijo en la sentencia cuando declaró inconstitucional al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, también al presidente de la Corte de Cuentas de la República, que se traslada también a los magistrados. Entonces, un primer requisito que dice la Sala, que la Asamblea Legislativa tiene que justificar, tiene que motivar el por qué, a partir de la documentación, a partir del expediente que ha hecho, esta persona tiene el perfil del funcionario constitucional, se le ha llamado. Eso se hizo, pareciese que no. Cuando uno lee los dictámenes, solo se hace ciertos señalamientos de que las personas tienen algún grado de academia. Dos, una de ellas no se saca nada, pero no se hace una investigación profunda o certera de que estas personas puedan tener la investidura de ser magistrado, por una parte. Por otra parte, se le ha exigido a la Asamblea Legislativa de que a partir del 135 de la Constitución de la República, para efectos de informar al pueblo salvadoreño o sus electores, de que haya una discusión, que haya un debate parlamentario, que haya una justificación ya en el Pleno referente del por qué escojo, por ejemplo, a Javier Argueta, el por qué escojo a la persona tal, y a partir de eso se le permite, dice la Sala, a las minorías parlamentarias debatir si ese es el funcionario constitucional. Hay otra mucha jurisprudencia que hay, pero ¿eso lo hizo la Asamblea Legislativa? No. Entonces continúan cometiendo errores, continúan confrontando la Constitución de la República. Tú lo mencionabas muy bien, se dejó sola al presidente de la República, se les dio un mensaje por parte del pueblo salvadoreño, y las últimas acciones que están haciendo no son de corrección, sino son siempre de atropellos y de confrontación a la misma Constitución de la República. Muy controversial lo que ha ocurrido entre día jueves y viernes en la Asamblea Legislativa. Quiero mostrarles una nota al respecto. Veamos. Es una vergüenza a lo que está cayendo esta legislatura. Son momentos desesperantes para muchas personas. En realidad aquí no sé absolutamente nada a quién le estoy entregando un voto. Nada. Estas fuertes declaraciones contra su compañero y presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, trascendieron luego que se eligiera al magistrado Alfredo Rigoberto Méndez Peralta, elección que minutos después quedó sin efecto. Ya hay una nueva asamblea electa. Yo no me voy a prestar para una aberración jurídica. Y a mí me hubieran invitado en que sea a ver una película de vaquero o algo, pero aquí la verdad es que Reinaldo Cardosa no sabe quiénes son las personas, y por eso yo había votado a favor y luego me abstuve, porque yo no sé a quién le estoy dando voto.
usted no tuvo la más mínima cortesía de al menos comentar lo que iba a suceder, quiénes son los propuestos, en base a qué lo están haciendo. Este es un tamal que corresponde a otras fuerzas políticas, ahí está, hay votos suficientes. Señalaron de viciado el proceso porque se hizo llamamiento de diputados suplentes ante la ausencia de varios diputados propietarios, ya que las cuentas no les daban para elegir a los nuevos funcionarios de la Corte. En el Pleno debían estar 84 parlamentarios, pero al hacer la sumatoria se encontraban 86. A partir de ese momento, los cuestionamientos contra el proceso se incrementaron. Presidente, es que tenemos voy a explicar por qué. A favor hay 58 votos, eso cuadran exactamente. En contra hay 10, abstención hay 10, pero hay 7 ausentes. Pero el problema que tenemos es que estamos viendo si contamos la ausencia del diputado no Monsalgado con la ausencia con el diputado que está sentado en su curul. Eso de jalarse a un diputado sin ninguna conexión ni relación con la persona a la que va a sustituir. O sea, ni cuentas habían dado que no estaba la diputada Patricia Valdivieso, pero ocupan ese espacio para cabalear los 56 votos. El primer magistrado no quedó y que ellos tuvieron que retrasar la votación y que ya no seguimos votando para esperar a que vinieran los suplentes. Esto ya ha pasado antes y muy posiblemente va a ser declarado inconstitucional. No aprendieron la lección. Este 28 de febrero fueron palabras del diputado pecenista Raúl Beltrán Bonilla. Ojalá tras las rejas puedan aprender lo que significó violar el derecho que el pueblo les concedió. Sin embargo, con los votos de Arena, FMLN y Rodolfo Parker, hay 3 nuevos magistrados suplentes en la Corte Suprema de Justicia. Alfredo Méndez Peralta para los próximos 2 meses, Óscar Antonio Canales Cisco y David Omar Molina Cepeda, quien fue director ejecutivo del CONAV durante la administración del FMLNista Salvador Sánchez Serén, además de ser familiar del jefe de asesores de la fracción del FMLN, Mauricio Wilfredo Esteban Cepeda Panameño. Bueno, esto fue lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa. Espacios de diputados suplentes que iban a ser sustituidos, aunque no fuera quien le correspondía al diputado propietario. Realmente podemos observar una desesperación por llegar al número de votos, mucha incongruencia, mucha disputa aún entre los mismos del partido PCN. Creo que ha quedado claro, la sala tendrá que tener su evaluación sobre esta elección. Son 3 vicios en la elección y ya te explico el tema de los diputados suplentes, pero es sumamente grave y qué bueno que lo sacaste, lo que señala el diputado Cardosa y lo que señala el diputado Merino. Lo que señala el diputado Cardosa es que él no sabía a lo que iba. Estoy hablando de un miembro de junta directiva. Cuando existe un debate parlamentario... ¿Lo vemos nuevamente? ¿Le parece? Yo quisiera que lo viéramos nuevamente y solo te señalo algo. Okay. Y lo que dice... quiero que pongamos atención a lo que dice el diputado Cardosa y a lo que dice el diputado Merino. Y sobre todo, si fuese posible, ojalá, primero Dios, que los magistrados de la Sala de lo Constitucional estuviesen viendo eso, en automático debería quedar en suspenso esta elección. Pero sería bueno que lo veamos. Veamos, por favor. Es una vergüenza a lo que está cayendo esta legislatura. Son momentos desesperantes para muchas personas. En realidad aquí no sé absolutamente nada a quién le estoy entregando un voto. Nada. No sé absolutamente nada, dice el diputado, a quién le estoy entregando un voto. Pero también el diputado Merino señalaba algo, hubieran tenido el mínimo por lo menos de decirnos. Eso quiere decir que el pleno y la misma junta directiva no fue comunicada. Por tanto, ni siquiera hubo mínimo debate. Y cuando digo mínimo debate es que por lo menos tienen conocimiento de lo que llevan. Aquí hay un antecedente muy importante. Y es un requisito constitucional para elección. Es un requisito constitucional, primero, que pase por la comisión política, que después de que la comisión política ha evaluado, después de que ha investigado todos los atestados, ha requerido toda la información, hay una subcomisión que se forma y después pasa al pleno para que el pleno, en representación del pueblo, tenga ese debate. Ellos dicen
no sé qué está pasando, ¿a quién le doy mi voto? Eso es la mejor prueba de que no existe publicidad parlamentaria, que no existió debate y que no hay una auditoría del pueblo hacia esa elección. Por tanto, yo me cuido mucho, y lo quiero decir, Marisol, de decir que algo es inconstitucional, sino hasta que la sala se pronuncia. Pero esto es una manifestación expresa de inconstitucionalidad en una elección. ¿Cuál es el antecedente que la sala debe de recordar? El antecedente se dio en el año 2012, cuando el presidente Funes sacó de instituciones autónomas a ciertos representantes, que no hubo discusión, que los diputados no sabían a lo que iban, y por tanto la sala declaró inconstitucional no solo los nombramientos, sino los 17 decretos. Eso debe de pasar aquí, por supuesto, y sin duda alguna habrán ciudadanos que van a presentar, me imagino, esta misma semana, demandas de inconstitucionalidad. Entonces, lo que debería de provocar por parte de las personas que han sido electas, deberían, creo, de poner su cargo o la supuesta elección y que vuelva el proceso a ser sometido a discusión. Por último, Marisol, el tercer elemento violatorio a la Constitución, los diputados suplentes. Este tema de los diputados suplentes comenzó en el caso cuando aprobaron $900 millones, porque la práctica era que yo, cuando no quiero votar, yo me levanto y me voy y tengo listo al suplente. Dice la sala, eso no es posible. Cuando hay que sustituir, debe de justificarse, debe de haber elementos, debe de haber impedimento, debe de haber impedimento real, existente y razonable para que el propietario se vaya. No es que yo pueda cambiar. ¿Por qué? Porque los diputados suplentes entran también solo a hacer... Perdón, la forma en que lo voy a decir, entran a ser solo el mandado del jefe de fracción o de los intereses que existen detrás. O sea, no sabe a lo que va a votar. Lo digo con respeto de los suplentes, que tampoco se deberían de prestar. Y eso es lo que ha provocado una serie de inconstitucionalidades también. Nosotros lo señalamos en el caso de una controversia que se dio y la sala dio la razón. Eso es otro o un tercer motivo de inconstitucionalidad para esta legislatura. El nivel de descaro constitucional, el nivel de cinismo constitucional con que la Asamblea Legislativa, y lo debo decir tristemente para el presidente de la Asamblea, ha manejado esto, es tal que el mensaje que dejan de último es de mayor rechazo de la población. Entonces, esto lo tiene que subsanar la Sala de lo Constitucional necesariamente. Las últimas 3 elecciones han carecido de este requisito, definitivamente. Sí, sin duda alguna, que ya no debería de pasar, porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia primero son funcionarios de elección popular indirecta. Eso significa que el pueblo los elige a través de sus representantes. Esto quiere decir que los electores hoy han sido burlados, los electores de esta Asamblea Legislativa hoy han sido burlados porque, dice el diputado presidente, junto con los que hicieron este acto, yo no quiero darle cuentas al pueblo. ¿Cómo le da cuentas? Con el debate parlamentario, con la publicidad parlamentaria, la cual señala dos diputados, yo no sé de esto, uno de junta directiva. Eso es sumamente grave. Y veamos el resto de las notas, y producción me apoya con el resto de los audios de el diputado Merino y también la diputada del FMLN. Vamos a esperar a que producción nos pueda apoyar con estos audios, donde efectivamente reafirman lo que habían dicho los primeros diputados. ¿Cuál es el mensaje? ¿Esto continúan siendo cuotas partidarias? Sí, sin duda alguna. No sé cuáles son los intereses que existan detrás de estas elecciones. Lo que puedo decirte es que manchan la credibilidad de las personas que son electas. Por eso, enhorabuena sería que discutan si presentan su renuncia y señalan, mire, ellos, sobre todo que van para la Corte Suprema de Justicia, sobre todo que para ser un funcionario constitucional, como se le ha llamado, deben de cumplir estos requisitos de contenido de su expediente, que supongamos lo cumplieran. Hay una persona que es muy académica ahí, pero además de eso, deben de pasar el debate parlamentario, pero además de eso, no debe de haber estas suplencias que son al final un fraude constitucional. Ahora, yo me detengo en el tema del debate parlamentario porque la mejor prueba en una demanda de inconstitucionalidad son esas 3 declaraciones.
donde el diputado dice, no el pueblo salvadoreño, porque cuando uno plantea una demanda, lo que se plantea es, mire, yo no vi debate y por tanto yo, pueblo, no pude fiscalizar eso. No, aquí el diputado de junta directiva, el diputado Merino y otra diputada dicen, yo no sé qué está pasando. De hecho, explica cómo los números no logran llegar al número de diputados y trata de darle explicación sobre la diputada Valdivieso. Y entonces, lo digo constitución, se vuelven a burlar y dicen, no logramos el número, pero volvámoslo a hacer. Como que sí esa burbuja, como dice un buen amigo, no estuviese fiscalizada. Y entonces de ahí viene el rechazo, de ahí viene la denuncia, de ahí viene la sanción del pueblo salvadoreño, que ya se dio obviamente, pero eso tiene que ser complementada con la sanción de la Sala de lo Constitucional, porque esto no puede pasar. Primero, el mensaje que tienen, por ejemplo, los nuevos diputados y que ha dicho el presidente, tienen que ser orientados todo conforme a la población, todo conforme al carácter personalísimo de la Constitución, esto es al ser humano como tal. Y esto quiere decir que, por ejemplo, cuando la nueva legislatura escoja magistrados, escoja funcionarios, también debe de cumplir estos requisitos. Vamos a escuchar de nuevo el audio al cual hacíamos referencia de la diputada del FMLN, Cristina Cornejo, donde trataba de explicar por qué los números no llegaban a lo que necesitaban, y cuando el diputado Francisco Merino explica que no se encontraba la diputada Patricia Valdivieso y cómo estaban permitiendo que votara alguien que no es el diputado suplente de la diputada Patricia Valdivieso. Veamos. Presidente, es que tenemos voy a explicar por qué a favor hay 58 votos, eso cuadran exactamente. En contra hay 10, abstención hay 10, pero hay 7 ausentes. Pero el problema que tenemos es que estamos viendo si contamos la ausencia del diputado Numan Salgado con la ausencia con el diputado que está sentado en su curul. Eso de jalarse a un diputado sin ninguna conexión ni relación con la persona a la que va a sustituir. O sea, ni cuentas habían dado que no estaba la diputada Patricia Valdivieso, pero ocupan ese espacio para cabalear los 56 votos. El primer magistrado no quedó y que ellos tuvieron que retrasar la votación y que ya no seguimos votando para esperar a que vinieran los suplentes. Esto ya ha pasado antes y muy posiblemente va a ser declarado inconstitucional. Está clarísimo el panorama. Pues yo le recomendaría al ciudadano, y a estas organizaciones que son, se autodenominan, lo digo con respeto, representantes de la sociedad civil que han salido recientemente y que pareciese que la estrategia de conferencias de prensa siempre les funciona según ellos. Yo les recomendaría que vayan a presentar una demanda, que lo hagan públicamente para legitimarse con la sociedad civil, si es que hay una auditoría de representación de la sociedad civil. Ahorita es cuando deberían de ir a presentar una demanda y verificar el estatus constitucional de esta elección. Yo, al elaborar una demanda, y se lo recomiendo al ciudadano que la pueda hacer, yo me centraría bastante en las declaraciones del diputado Merino, obviamente en las del diputado Cardosa, obviamente pediría el expediente, le diré a la sala, pide el expediente también, de lo que señaló la diputada Cornejo, referente a que tomaron en cuenta un voto que no estaba la persona, y además esa sustitución que hubo. Esto sin duda alguna tiene que emitirse una medida cautelar y quedar suspendida esta elección para efectos de la credibilidad constitucional del tribunal, me refiero a la Sala de lo Constitucional. Ahora escuchemos el audio del diputado Beltrán Bonilla, quien es un audio muy corto, pero concreto, con palabras, con un mensaje muy tajante, y si podríamos estar, la pregunta es, ante un delito punitivo, ante cárcel, ante esta decisión y estos últimos movimientos que se dan al interior de la Asamblea Legislativa. Veamos. Ojalá tras las rejas puedan aprender lo que significó violar el derecho que el pueblo les concedió. Ahí está. Y también al inicio la diputada del PCN decía, están desesperados, muchos en esta asamblea están desesperados y porque van a perder.
y hacía referencia a todas estas decisiones arrebatadas, desesperadas que se están tomando en la Asamblea. ¿Procede un delito? ¿Podría proceder? Sí, habría que analizar si procede un tipo penal, primero porque hubo un engaño a los mismos diputados, y habría que ver quién determinó o fraguó esa acción. Y yo esperaría que se aleje de eso el presidente de la Asamblea Legislativa, que siempre decía, me acuerdo en las reuniones que tuvimos, el mejor abogado de este país es el diputado, y señalaba un diputado ahí que gracias a Dios no quedó, pero pareciese que la asesoría no se dio, o pareciese que el fraude, pareciese que el engaño a la población se trasladó también al engaño a los diputados. Esto lo va a determinar la Sala de lo Constitucional en una demanda, o en su caso penalistas que sin duda alguna establezcan que ese engaño se vuelva un delito, un posible delito. Votaron 50 diputados, las fracciones del FMLN y del Partido Arena. Y no lograron los votos, que fue la primera vez, de ahí pasan a la segunda, que ese es otro elemento que habría que analizar también, que si eso es así, habría que ver un posible cuarto vicio de inconstitucionalidad, desbordante constitucionalmente, o sea, y además para sacarlo en una clase de derecho constitucional de lo que no se debe de hacer. ¿Qué pretenden? Lo hemos dicho, han pasado ya mucho tiempo desde las elecciones de la Asamblea Legislativa, quedan exactamente 18 días para que puedan abandonar la Asamblea Legislativa. ¿Es tratar de continuar con el poder desde algunas instituciones? Pareciese que quieren dejar especies de soldados en trincheras específicas, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia. Habría que verificar, por ejemplo, si la persona que escogieron, que era representante del CONAP, tiene vinculación material con el partido FMLN, y esto, por supuesto, lo que provoca es verificar y pensar de que se quiere proteger al partido político, se quiere proteger a ciertos diputados y se quiere proteger ciertos intereses a través de instrumentalizar a la Corte Suprema de Justicia. Eso sin duda alguna la nueva legislatura no lo va a dejar, eso sin duda alguna los nuevos magistrados que vengan y los que están, que hay muchos magistrados con una honradez, con una notoriedad de fuerza de defensa de la Constitución, no lo van a dejar. Y por supuesto el nuevo fiscal general que en su momento elijan también no lo va a dejar. Y pues yo incluyo también al actual fiscal. Eso de autoprotegerse con el sistema ya no funciona, el sistema se cayó, el sistema que tenían, y por tanto yo creo, yo lo decía en un tuit, Marisol, ellos deberían de tomar un receso parlamentario, ya calmarse, tranquilizarse, quedarse quietos y esperar mejor que entre la nueva legislatura, porque estos últimos días, después de la elección, han intentado aprobar una serie de cosas que el pueblo más los rechaza. Y estoy hablando de las personas, ya no estoy hablando de sus fracciones, estoy hablando de las personas, como por ejemplo el caso de lo que se quería aprobar en el tema del bono, que habría que ver en el tema del bono si se aprobó o no, porque eso es junta directiva lo que lo hace. Ya vamos a llegar a ese tema, pero antes quiero mostrar un tuit del presidente de la República donde hacía referencia al famoso baremos, que en este momento no se tomó en cuenta, en consideración para estas figuras que han tratado de ser elegidas. Y dice el presidente de la República: ya todos nos dimos cuenta que aquí los famosos baremos solo sirven para meter funcionarios corporativos y para sacar a los que no responden a sus intereses de sus financistas. Por eso todos ellos están en silencio y los pocos que hablan lo hacen para defenderlos. Cínicos, puntualiza el presidente de la República. Eso es importante lo que señala el presidente, y los pocos que hablan del baremo dice que están en silencio. Eso es lo que yo te mencionaba, que pareciese que cuando desde atacar al Ejecutivo, porque ni siquiera tienen argumentos para atacar al Ejecutivo, y lo digo con toda la frialdad, no defendiendo al Ejecutivo, sino que es una agenda que me imagino, origina de un grupo de personas que no han entendido la elección,
Entonces, para atacar al Ejecutivo se sale fuertemente, pero en estos casos, como en algunos otros que la Asamblea Legislativa ha cometido una serie de atropellos a la Constitución, básicamente se quedan en silencio los que generan el supuesto baremo. Y han escrito mucho, por cierto. Entonces, habría que ver si salen. Yo les recomendaría que vayan a presentar la demanda de inconstitucionalidad para medio legitimarse, no con la población, sino con los que les pagan. Y digo las instituciones, no otros que les pagan, ¿verdad? Quiero retomar las palabras del diputado Juan José Martel, quien dijo: elección a última hora de magistrados a la Corte Suprema de Justicia es un reparto de cargos entre Arena y el FMLN, procedimiento ilegal e inconstitucional. Calladitos todos los que vociferan con baremos y que exigen transparencia. Sí, la última frase es lo que señalábamos de aquellas organizaciones que hablan mucho de baremos, que son alrededor de 4 o 5 organizaciones que están, las representantes están también en esas mismas organizaciones, es decir, uno está aquí, el otro está aquí, se enlaza aquí y bueno, creo que todos los salvadoreños conocemos más o menos quiénes son. Pero aquí hay un elemento importante que señala el diputado Juan José Martel. Lo dice un diputado. Elección a última hora de magistrado es un reparto de cargos entre Arena y el FMLN. Ojo, esto es importante. Lo señala un diputado, alguien que está internamente verificando. Esto es grave, pero además es esencial como prueba a la Sala de lo Constitucional para que la Sala verifique el elemento de prohibición de vinculación material. Entonces, esto tiene que ser no solamente declarado inconstitucional, sino también lo que tú preguntabas, habría que ver si procede una investigación en la Fiscalía General de la República. Y para terminar el tema, quiero retomar las palabras del presidente de la República, donde dice: se dan cuenta cómo los autodenominados luchadores contra la corrupción, defensores de la institucionalidad del Estado de Derecho, nunca dicen nada sobre las reiteradas violaciones a los mismos cuando son cometidas por los funcionarios de sus financistas. Y te acordarás que mañana estarán juzgando, criticando, que no es malo, por supuesto, a la nueva Asamblea Legislativa que entre, pero callados en este caso. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque sí te da cierta tristeza de cómo los intereses partidarios o intereses corporativos, con toda la propiedad del mundo, básicamente, intereses corporativos de unos poquitos, de hecho, básicamente instrumentalizan estas instituciones, pero es notorio, es verificable, que instrumentalizan para atacar al Ejecutivo, atacar hoy a la Asamblea que viene, que debe de hacer las cosas bien, por supuesto, pero se quedan en silencio, lo cual implica la defensa. El quedarse en silencio implica la defensa de estos atropellos, de estas aberraciones constitucionales, porque cuando digo la aberración, lo digo en el concepto propio de aberración. Un vicio, 2 vicios, 3 vicios, 4 vicios, con la prueba que dicen los diputados qué es lo que están haciendo aquí, que ni yo sabía. Entonces, eso es grave para el Estado constitucional de derecho que mucho hablan y obviamente tiene que ser anulado a nivel de la vía constitucional. Pero hay mucho más que hablar de los diputados de la Asamblea Legislativa. Parece que se van con bolsillos llenos pues es una decisión de junta directiva, el tema del bono. Vamos a hablar de eso, del FODES y muchos temas más esta mañana con Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia. Ya volvemos. Si usted desayuna, buen provecho. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250.
Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. Continuamos conversando sobre la actuación de los diputados al interior de la Asamblea Legislativa. Diputados que solo estarán cerca de 3 semanas en las curules, un rechazo a estos diputados, a estas fracciones, específicamente Arena y el FMLN, en las pasadas elecciones, unas elecciones que fueron democráticas en nuestro país y que sin duda ha dejado un claro mensaje al bipartidismo. Al final de la semana pasada se dio a conocer prácticamente el bono será una realidad para todos estos diputados, un bono muy importante que corresponde hasta el mes de junio. Yo lo decía el pasado viernes, no perdamos el orden de los meses en el calendario, lo tenemos clarísimo, pero hay una nota al respecto para que podamos profundizar en el tema. El FMLN estaría buscando un colchón económico para los diputados de su partido que ya no continuarán en la próxima legislatura. El FMLN, para ser un poco concretos, es el que está solicitando que se le entregue proporcionalmente de 4 meses el bono a aquellos diputados que ya no van a continuar en la próxima legislatura. Los mismos diputados del FMLN, quienes son los que presentaron la propuesta en Junta Directiva, reconocen que esta práctica no es nueva. En otras legislaturas ya han realizado la misma artimaña. Sino que miren que se van a dar un bono. Ese tema ya se ha tratado un montón de veces antes y hay aquí una ruta específica conforme a eso. Para los diputados Guillermo Gallegos y Felisa Cristales no debe continuar esta práctica. Y lo mejor es que se derogue. Más aún, yo creo que la próxima legislatura debería de derogar también, como ya se dijo por algunos miembros de Nuevas Ideas, que se va a derogar el bono que se entrega en junio y en el mes de diciembre. No, es parte de las prácticas que deben de ser eliminadas. Yo creo que hay decisiones que la Junta Directiva tiene como facultad de hacer, de tomar, y que no debe consultar a los demás diputados, y esas decisiones son con las que se debe de tener mayor cuidado, con todas las decisiones que no pasan por el Pleno. Entre los cuestionamientos a esta práctica es si quienes ocupan las 1.200 plazas fantasmas también serían beneficiados con este bono, un beneficio que es equivalente a un salario mensual. Es importante, en primer lugar, mencionar que son fondos de nuestros impuestos, fondos de los salvadoreños, son fondos públicos a los cuales se están refiriendo los señores diputados en la Asamblea Legislativa al decir es una práctica que siempre se ha realizado o al decir ya hay una ruta específica para hacerlo. ¿Debería derogarse? Bueno, en primer lugar, solo señalar que el bono se suma o se sube al vehículo de la posible corrupción que se va a encontrar. Y esto me refiero a, por ejemplo, cuando el presidente de la Asamblea Legislativa dijo a todos aquellos empleados que no han venido a trabajar, se propuso que se les indemnizara con $35,000. Cuando digo se suma es porque el diputado Ernesto Castro ha señalado que van a contratar una firma auditora para efectos de que revise todo el elemento financiero de que ha sido posiblemente defalcado por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa actual al pueblo salvadoreño. Cuando digo al pueblo salvadoreño, me refiero a que se negaron tanto
a apoyar al Ejecutivo en la pandemia, se negaron tanto a apoyar al Ejecutivo en temas de seguridad, se han negado tanto a apoyar al Ejecutivo en temas de educación, que el nivel de encubrimiento de ese dinero se vuelve más grave aún. Entonces, esto se suma a eso. Ahora, el tema del bono, hay un artículo que es el artículo 58 de la ley de la Corte de Cuentas que señala que toda aquella persona sin un derecho justificado o que exista ilicitud o irrealidad en un dinero que no le pertenece y le es entregado, entonces será responsable directo. Así señala el artículo 58. Entonces, además de lo que señala el diputado Ernesto Castro de la fiscalización que van a hacer a través de una auditoría privada, eso supongo porque hay una falta de confianza en la Corte de Cuentas. La misma Corte de Cuentas, para efectos de no caer en un ilícito penal de omisión, debe de entrar a fiscalizar en estos puntos. Hay que señalar que la Junta Directiva es la que verifica el tema del bono, no es tanto el Pleno. Perdón, quiere decir que la decisión está en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Sí, de hecho la parte administrativa ellos la determinan como tal. Entonces te decía yo, hay que verificar si se ha hecho, porque en el Pleno no se hizo porque empezaron los comentarios de toda la población. Si eso se ha hecho, entonces va a sumarse, va a entrar a la auditoría que se va a hacer y los responsables directos de eso van a ser la Junta Directiva. Y sin perjuicio de que ellos mismos, pues, no lo van a hacer sin duda alguna, pero lo podrá hacer la nueva Junta Directiva, envíen un aviso a la Fiscalía General de la República de llegar a encontrar elementos suficientes que indican que hay un posible ilícito penal. Perdón, Marisol, por eso te insisto, no solo en eso es un elemento más, sino, por ejemplo, lo que ya hemos hablado tanto en el tema de las plazas fantasmas, que ahí hay otra prueba importante. ¿Cuál es la prueba? Cuando el presidente de la Asamblea, no lo dice un diputado, no lo dice un ciudadano como nosotros, digamos, lo dice el presidente de la Asamblea, para arreglar eso a las personas que no venían a trabajar, se les ofreció $35,000 para que se fuesen. Eso quiere decir, las personas que no ya van a trabajar, que hay mucho dinero que se ha entregado y que pues sin duda alguna constituye un ilícito penal. Y no me atrevo a decirte, por supuesto los tengo en mente y de hecho se han hablado con penalistas respecto a este tema, pero sin duda alguna hay una necesaria investigación que ya comenzó por parte de la Fiscalía y determinación de responsabilidades. Y se puede sumar este tema de los bonos. A ese punto iba, que son 1.200, se habla de 1.200 plazas fantasmas en una investigación en curso hoy por hoy por parte de la Fiscalía General de la República, y que este bono iría a los bolsillos también de estas plazas fantasmas. Sí, y esto, uno de los mayor prueba para la Fiscalía, para la Corte de Cuentas, pues la Corte de Cuentas tiene que entrar aquí también y aplica también el artículo 58 de la ley de la Corte de Cuentas, que deben de regresar ese dinero por ser un pago indebido, pero la mayor prueba va a ser el presidente de la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablemos del FODES. El FODES, el presidente de la República, en un mensaje claro ha dicho, se le darán obras de verdad a la población. Se reducirá el FODES y esto se traducirá, este 75% será a través de obras para los diferentes municipios desde el gobierno, y un 25% se les entregará nada más de fondos a los alcaldes. Ya hay algunas voces que hablan en contra, ahí sí existen voces que se pronuncian al respecto, pero esto pasa por un tema que los alcaldes han dejado muchos casos de corrupción, casos que los salvadoreños que hemos conocido, que la audiencia de programas como AM, que Noticiero El Salvador, han quedado pues expuestos. Hablemos de esta decisión del presidente. Bueno, quizás señalar lo que tú decías, y por eso me causaba un poco de risa, ahí sí anda la rumorología constitucional, o andan los rumorólogos, ¿verdad?, en la defensa del Estado de Derecho constitucional, señalando que existe posible inconstitucionalidad en la determinación que pueda hacer la Asamblea Legislativa
a partir de la propuesta del presidente de destinar 75% en obras, no darlos en efectivo. Esto, por supuesto, es una falacia de interpretación. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia del año 98, es la inconstitucionalidad 1/98, que ya se discutió eso. ¿Qué se discutió? Si el fondo, primero la sala comienza hablando de ciertos fondos y habla de una categoría de fondos, son los que la Constitución determina, que es el artículo 207, inciso 3º. Ese fondo, o esa clase de fondos, dice la sala en ese momento, le compete en la figura de reserva de ley a la Asamblea Legislativa determinar, primero, el porcentaje y segundo, la forma en que va a trasladar este fondo. Entonces, ya la sala, hay varios párrafos, yo saqué en un tuit los párrafos de la sentencia 1/98, ya la sala se pronunció sobre eso y eso es lo que se llama la libertad de configuración del legislador. ¿Qué significa eso? Que la Asamblea puede determinar la forma en que se le va a ayudar a la población. Esto no es a la estructura del municipio como tal, correcto. Esto es a la población como tal. Y entonces, ¿ha funcionado sí o no que se lleve directamente el dinero a través de obras? De hecho, ya se está haciendo. Si nosotros vemos, el ministro de Obra Pública va a sustituir labores de alcaldes, va a sustituir las funciones que tienen que hacer los alcaldes, arreglando carreteras, haciendo obras, arreglando cárcavas, esta mega cárcava que se ha arreglado, que prácticamente el ministro decía que también es sumamente grave y hay que determinar si hay responsabilidad, que se destinaron $3 millones en el gobierno pasado para arreglar esa cárcava y no se hizo. Entonces, Obra Pública entra. Entonces, sí ya hay práctica por parte del Ejecutivo de llegar a solventar los problemas de la población, que son funciones de los alcaldes. Y eso es lo que precisamente el presidente ha mandado, ¿verdad? Y como ha funcionado, entonces hoy le dice a la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de la colaboración entre órganos, mire, necesito que usted me apruebe esto para que llegue más todavía el beneficio a la población. ¿Es constitucional o no? Pues yo les recomiendo a las personas que tienen duda si es constitucional, que lean la sentencia 1/98 de inconstitucionalidad, y ahí claramente dice la Sala de lo Constitucional que es la Asamblea, en su ejercicio de libertad de configuración, la que determine el porcentaje y la forma de cómo se va a dar. Y dice el presidente de la República, además se creará la Dirección Nacional de Obras Municipales, y esto será lo que dará paso a todas estas obras. Ese es el complemento que se hace. Además de eso, se crea la dirección con fondos GOES, también se va a hacer el tema de obras. ¿Qué se hace con esto? Primero se elimina aquella tentación de algún alcalde o aquella tentación de algún consejo municipal de pedir porcentajes de dinero en las licitaciones. Los famosos, algunos casos se habla del 10% de los diezmos. Por supuesto, en algunos casos son el 30-40%. Nosotros conocemos empresarios, más de algún empresario le ha dicho a la población, mira, es que me tengo que darle. Y llega a una práctica que es tradicional, el nivel de descaro de algunos consejos municipales o algunos alcaldes, y esto puede ser a nivel de alcaldías grandes o pequeñas. Eso se elimina ya. ¿Por qué? Porque se le va a dar obra, o sea, los $100 que posiblemente, quizás hasta hoy, de $100, 30 agarraban algunas personas y 70 le daban a la empresa para que construyera obra. Y ojo, eso es muy importante porque, por ejemplo, si le daba 70 en el ejercicio de la corrupción para construir una calle, la calle quedaba mala. ¿Y qué significa eso? Que se arruinaba rápido. ¿Y qué significa eso? Que además tenía que pagar otra vez. ¿Y qué significa eso? Que el pueblo salvadoreño, tanto a nivel municipal como a nivel general, debía de aportar más impuestos. Hoy se va a ir el 100% a la obra, y eso, por eso se ha creado la dirección también, para que con fondos GOE se le pueda ayudar a todos los municipios en obras. Ha estado claro en las últimas administraciones de los consejos municipales un mal uso y una falta de transparencia de los fondos. De hecho, la mayoría de alcaldías están quebradas. Son las alcaldías que va a recibir esta nuevas ideas que
prácticamente en las pasadas elecciones ganó 150 alcaldías y que también es un claro mensaje a los consejos municipales, a los alcaldes por parte de las poblaciones. Y el presidente de la República se los dijo. Hoy sí van a servir al pueblo salvadoreño. Y el mensaje, y eso es importante para los alcaldes que están de cualquier partido político, es que ni se vayan a atrever, pero ni se vayan a atrever a tratar de hacer fraude, o como decimos los salvadoreños, a hacer un bypass para hacer corrupción. ¿Por qué se están poniendo todas estas, por qué el presidente está poniendo todos estos candados en colaboración al órgano legislativo para que las obras lleguen donde tenían que haber llegado siempre? Al pueblo salvadoreño. ¿Cuál ha sido la práctica? Ya hemos visto que han sido condenados alcaldes municipales por estas prácticas de corrupción, pero los alcaldes municipales que han sido condenados, estoy sumamente seguro que el porcentaje no es ni siquiera representativo a lo que pasa en las distintas alcaldías. Entonces el mensaje es claro, el mensaje no solo es para los partidos tradicionales que hoy volvieron a quedar, sino que el mensaje es para, en el caso del partido mayoritario que ha quedado, y decirle, mire, usted tiene que ser en función 100% del pueblo salvadoreño. Entonces, ahí van a haber otros mensajes referente a esto, va a haber un apoyo a todo el ejercicio municipal, al tema de descentralización, y eso es lo que la Asamblea Legislativa, al ingresar, deberá de aprobar, ¿verdad? El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. ¿Es el mensaje con el que cierra esta decisión del presidente de la República? Así es, y es una frase bastante certera, bastante propia. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Y lo digo por el caso de la calle que te dije, se hace una calle mala, se vuelve a hacer nuevamente, y entonces es ahí donde existe un hoyo fiscal, es ahí donde existe un hoyo donde no llega a la población salvadoreña, sino a ciertas personas que, antes de que prescriban los delitos, la Fiscalía General, esta o la próxima, tendrá que investigar todos estos actos de corrupción. Javier Argueta, secretario jurídico de la Presidencia, ha conversado esta mañana con nosotros en AM, esa mirada jurídica de todas estas situaciones que están ocurriendo en la Asamblea Legislativa. ¿Qué podemos esperar en las dos plenarias? Dos plenarias son las que quedan. Sí, bueno, lo que deberíamos de esperar es que haya un receso parlamentario, insisto. Es decir, que se queden tranquilitos y que ya no sigan cayendo en errores tras errores tras errores, porque el rechazo de la población ya no solo va a ser a los partidos políticos, sino a las personas que están votando por estos desfalcos institucionales. Y por supuesto que ahora la población está atenta a cada una de sus acciones y espacios como este sirven para ello. Así es. Gracias, Javier. Muchas gracias, Marisol, y darle gracias a Dios nuevamente por el apoyo, la guía que ha dado al presidente de la República, y pues espero sigamos así. Primero Dios que sí, primero Dios que la pandemia no afecte a nuestro país más de lo que poco que lo está alcanzando, y que afortunadamente se está controlando por la responsabilidad de cada uno de ustedes. Cada vez que se ubican su mascarilla, se lavan las manos con agua y con jabón, aplican alcohol gel, sin duda tenemos una población con mucha conciencia al respecto. Vamos a ir a la pausa. Al regresar nos acompaña la ministra de Turismo, Morena Valdés. Ya volvemos. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu
reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusewawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguedis. Años han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con la entrevista AM. Esta mañana tengo el gusto, siempre es un placer poder recibir a la ministra de Turismo, Morena Valdés, a quien le damos una cordial bienvenida, ministra. Mil gracias, Marisol. Es un gusto siempre estar aquí en tu casa y con todo tu equipo. Gracias, ministra. Quiero que conversemos sobre el avance de la construcción de los proyectos de Surf City. La Semana Santa, la vacación que recién vivimos los salvadoreños, pues fue de asombro para muchos los que no habían conocido el bypass, pero hablar de Surf City es hablar de mucho más que ese bypass. Así es. Surf City es toda la zona franja costero marina de nuestro país que se conecta, por supuesto, con los otros destinos turísticos que nosotros tenemos, que es montaña, pueblos, historia, cultura. Nosotros estamos trabajando justamente en ya terminando varios de los proyectos en la zona franja costero marina. Solo para decirte, tenemos un aproximado de $12 millones en inversión en infraestructura turística. Ahí tenemos, por supuesto, el Parque de Aventura Walter Tilo Denninger, el Parque de Diversiones que estamos justamente trabajando en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Local. Ahí también estamos con la planta de tratamiento de aguas negras de la playa El Tunco. Justamente este fin de semana fuimos a ver y a supervisar con el presidente de ANDA la planta de tratamiento de aguas negras de la playa El Zonte, que también se conecta con todo este gran programa emblemático del presidente Bukele, Surf City. En el oriente del país, que es la fase 2, que le llamamos nosotros de Surf City, ya tenemos también plantas de tratamiento de aguas negras en Puerto El Triunfo y Jiquilisco. Además tenemos un muelle nuevo que es Puerto Parada, justamente también en Usulután, y estamos trabajando también en capacitaciones. Además hemos dado fondos no reembolsables en aquellos destinos turísticos con aquellos empresarios de La Libertad, Usulután, San Miguel y La Unión. ¿Qué quiere decir esto? Surf City, como tú bien lo has dicho, es más que La Libertad o más que una playa. Es toda la cadena de playas que tiene nuestra zona franja costero marina en 3 grandes componentes, que es infraestructura, talento humano y, por supuesto, productividad a través de nuestros empresarios del sector turístico. Y hablar de los empresarios, muy buenas noticias, las que usted nos ha compartido en Noticiero El Salvador o en otros medios, donde habla de esta recuperación económica que va muy bien, que en esta Semana Santa
Santa dejó a todos estos empresarios pues números muy favorables. Exactamente. Justo nosotros vine contigo previo a que termináramos Semana Santa y habíamos dicho que habíamos calculado unos 20,000 visitantes que ingresaran al país. Lo superamos. Tenemos ya un dato preliminar de 26,634 versus los 20,000 que habíamos calculado, lo cual nos ha dejado alrededor de 22.4 millones de dólares de ingresos de divisas versus que teníamos un 17.2. ¿De dónde vinieron estos visitantes? Principalmente de Guatemala, Honduras y por supuesto de Estados Unidos, nuestros queridos salvadoreños del exterior, nuestra diáspora, nuestros hermanos lejanos. Aquí es bien importante decir que toda esta generación de ingresos va en toda la cadena de valor del sector turístico, desde el tour operador, desde el guía turístico, desde también por supuesto el que te traslada a través del transporte turístico, exactamente, el restaurante, el hotel, etcétera. Aquí es bien importante decir que el 70% de este turismo fue hacia la playa. Entonces aquí es un poco que nosotros invitamos en Semana Santa, tuviste que estuvimos recorriendo todo el país para que visitemos también nuestros volcanes, nuestros sitios naturales, nuestras áreas naturales protegidas, así también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con cultura, nuestros sitios culturales. Yo creo que es bien importante que el salvadoreño se sienta orgulloso de todos los destinos que podemos tener. Claro, Surf City es el programa con el que nos posicionamos, porque es como justamente ya tenemos varias delegaciones, que eso más tarde, si querés, te comento sobre el torneo mundial. Entonces me decían justamente los surfistas que estuvimos visitando a varias delegaciones este fin de semana, y me decían, claro, es primera vez que ellos veían que un gobierno, y admiran muchísimo el liderazgo del presidente Bukele, un gobierno que se preocupa no solo por el deporte, porque el surf es un deporte, pero atrás del surf hay un estilo de vida, hay toda una cadena de valor y alrededor de eso conecta con la naturaleza y por supuesto con todo nuestro turismo. Entonces es ser bien estratégico y saber con qué queremos que asocien al país, con buenas noticias, que tenemos un recurso de oro que son nuestras olas, por supuesto, y ellos se admiran de que tengamos más de 50 spots para surfear en toda la zona franja costero marina, y lo que más admiran ellos es que un spot está a 5 minutos del otro. Entonces, y dicen, y me permite también justamente visitar un volcán o una cascada o un sitio cultural. Justamente la delegación francesa ahora está en estos momentos subiendo el volcán Ilamatepec, conociendo toda la ruta de las flores de la parte occidental del país, y están maravillados porque nunca se imaginaron, o sea, porque nunca habían venido. Entonces dijeron, bueno, venimos a surfear, pero aprovechemos que está todo tan cerca y visitemos los otros sitios. Ayer estuvieron en las aguas termales que tenemos en la zona occidental, estaban impresionadísimos de todo lo que han venido a encontrar aquí en El Salvador. Entonces, si ellos que ahora están teniendo un cambio de 180 grados de la imagen del país, que se debe muchísimo también a todas las acciones que hizo el presidente Bukele desde que asumió el liderazgo de este país con el Plan Control Territorial, porque le cambia la percepción de seguridad al país, por supuesto. Es otro país. Y eso atrae, por supuesto, a los visitantes, porque lo que más querés es eso, y sumado al buen manejo de la pandemia. Ministra, hablar de 22.4 millones de ingresos de divisas, como usted lo mencionaba, es sin duda muy buenas noticias para la economía de nuestro país. ¿Ya pueden tener efecto las medidas económicas que el presidente de la República comenzó a tomar muchos meses atrás a través de Firempresa, por ejemplo, que llegó la ayuda a muchos de estos empresarios? Definitivamente, esta es una de las cosas que también justamente me decían las delegaciones, porque muchas de las delegaciones no solo son deportistas, ahí vienen empresarios, patrocinadores que vienen acompañando, y nos decían cómo ellos veían la reactivación del sector a través de financiamiento, que sabían que el presidente había estado ahí desde el principio. Además, no sé si te recuerdas el famoso video que se hizo viral cuando él asume y dice, bueno, vamos a cerrar la economía, pero vamos a tener estas medidas económicas para la reactivación. Por ejemplo, imagínate lo que hizo con el sector, que dijo, bueno, los centros de contención serán los hoteles, y eso hizo que muchos de los hoteles no quebraran, no cerraran y mantuvieran sus empleos. Entonces, y este financiamiento también que se le ha dado al subsidio, por ejemplo, de la planilla durante los meses de pandemia, es otra cosa que ha hecho que también el sector
de verdad pueda venirse reactivando de diferente manera a comparación de los otros países de la región. ¿Lo reconoce el sector turismo? ¿Lo expresan a usted, que es la titular de turismo, cómo este apoyo ha llegado y ha logrado que saquen adelante sus negocios? Sobre todo expresan que nunca en su vida habían recibido algo. Yo he ido al territorio, sobre todo a la parte oriental, y había una señora que lloraba de la felicidad con unos fondos no reembolsables y me decía, nunca en mi vida, en los 30 años que tengo de estar en el sector turístico, ella tiene un hotel justamente en Oriente, nunca había recibido un 5 de nadie, mucho menos del gobierno, ¿verdad? Entonces era como por primera vez de verdad nos están interesando, no solo porque prime la salud, ¿verdad? Porque esto ha sido importantísimo. El presidente Bukele ha sido un líder en el manejo de la pandemia y este sector que ha sido el más afectado, el sector turístico, sabe que si no hubiese sido así, la reactivación hubiese sido diferente. La Organización Mundial de Turismo está calculando que el año cero para la recuperación del sector va a ser el año 2023. Nosotros con todas las medidas y con todo este auge y mirar la comparación de los otros países, que muchos están en estos momentos cerrados, nos decían, por ejemplo, los franceses, nosotros no lo podemos creer, que aquí hay una gran responsabilidad, todo el tema de bioseguridad, cómo se está manejando desde el sector turístico, y allá nos tienen ya en confinamiento total. Entonces, de esto se trata. Además, se admiran de todas las jornadas de vacunación, la meta de tener 4.5 millones de vacunados, exactamente. Entonces dicen, de verdad se está dándole prioridad a la población salvadoreña y eso hace que sea un destino más atractivo para visitarlo, invertir y por supuesto vivir. Bueno, el fin de semana me decía uno de los técnicos de la delegación de España, yo no conocía El Salvador, tengo aproximadamente 2 semanas de estar aquí porque ellos están entrenando a la hora. Ya le dije a mi esposa que veamos y que busquemos un negocio que podamos hacer aquí y establecernos, porque definitivamente la calidad de vida que ustedes tienen aquí no la vamos a tener nunca en países como el nuestro. Y El Salvador, que sin duda sigue alcanzando hitos en materia de salud. Esta noche esperamos una cadena nacional del presidente de la República a las 8 de la noche para conocer qué más se brinda para proteger a los salvadoreños en materia de salud ante el COVID-19. Hablemos ahora del Mundial, ya muy lista, muy preparada, como también toda esta cadena de valor de todo este talento humano está listo para recibir a los surfistas. ¿Cómo se desarrollará? ¿Cuáles serán las medidas de seguridad? ¿Cuántos atletas esperan? Bueno, primero decirte que vamos a estar trabajando con todo el gabinete turístico del país. Justamente nos reunimos esta semana para dar un estatus y estamos tratando de ver de qué manera consolidamos todas las acciones del gobierno, ¿verdad? Eso yo quiero agradecerle a todas las instituciones de gobierno que estamos trabajando desde el año pasado, ¿verdad? Recordemos que el año pasado tuvimos que posponer este mundial debido a la pandemia COVID-19. La Federación Mundial de Surf ya nos avaló el protocolo de salud y de bioseguridad. Quiero darle un agradecimiento de verdad grandísimo al ministro Alaví y todo su equipo y los equipos también de Fosalud, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, todos, porque todos vamos a estar aproximadamente de 500 personas trabajando justamente para que ese torneo sea un torneo bioseguro y que tengamos decimos nosotros, todos los espacios cubiertos en cuanto a salud, porque esa es una de las cosas que más le preocupa a la Federación Mundial de Surf y por supuesto a todas las delegaciones. Recuerda que muchísimos países vienen de estar en confinamiento, entonces para ellos esto es importante. Voy a enfatizarte en la parte de bioseguridad porque ese ha sido un hito para que podamos ser nuevamente la sede de este mundial, porque si bien es cierto, ya habíamos sido elegidos, tuvimos que pasar por una evaluación para poder ser confirmados como sea. Así que ya pasamos esta fase, ahora estamos haciendo los preparativos, va a ser un torneo cerrado al público, se va a estar transmitiendo vía streaming, por supuesto Canal 10 va a ser uno de nuestro canal oficial, por supuesto. Como medio estatal. Exactamente, ya que esto también es importante decir, la ISA tiene todos los derechos reservados, pero nosotros por supuesto los salvadoreños y todos también a nivel internacional van a poder también verlo a través
través de nuestros medios estatales. Así que este es una de las cosas más importantes porque nos va a estar viendo todo el mundo. Ya hay delegaciones, ya tenemos más de 7 delegaciones. ¿Serán 30 países los que participen? Estamos esperando 50 delegaciones, pero generalmente va a depender también del desarrollo de COVID-19 porque muchos no se pueden trasladar hacia acá o tienen cerrados sus países, etcétera. Va a depender muchísimo de los países, pero la meta son 50 delegaciones, más de 1,000 participantes, más o menos 300 atletas y todos los otros participantes son sus técnicos, vienen medios de comunicación con cada uno de los países y así también, por supuesto, todos los acompañantes que vienen a veces con los atletas, sus familiares o amigos que los acompañan generalmente en este tipo de tours. Será un torneo bioseguro y será un torneo cerrado, ha dicho usted, ministra. Así es, que lo vamos a poder ver a través de vía streaming. Yo voy a insistir con esto. La idea también es que toda la cadena de valor del sector turístico pueda estar transmitiendo este acontecimiento. Este es el torneo más importante para la historia del surf porque por primera vez se ha considerado un deporte olímpico. Es primera vez que va a estar en unos Juegos Olímpicos. Así que aquí vamos a tener a los mejores atletas del mundo de alto rendimiento del surf en el país. Ya estamos teniendo a varios, como por ejemplo la delegación francesa, la delegación española, la delegación de Argentina, también tenemos de Holanda, de Bélgica, tenemos desde Panamá y también tenemos de Israel. Es decir, estamos teniendo a lo mejor del mundo en este deporte y en este estilo de vida. ¿De aquí clasifican a Juegos Olímpicos? Así es, aquí se va a competir por los 12 puestos para los Juegos Olímpicos. Así que imagínate, todos van a tener que venir. O sea, vamos a tener a los mejores de Estados Unidos, los mejores de Alemania, los mejores de Rusia, etcétera. Definitivamente es un acontecimiento que todos los salvadoreños nos tenemos que sentir orgullosos, porque va a ser además del torneo histórico, va a ser también, es un torneo que va a poner en la lupa del mundo, no solo del surf, sino que del deporte olímpico a El Salvador. Qué bueno que nos puedan ver desde todo el mundo así con es. ese orgullo que nos sentimos, ese orgullo de ser salvadoreños, de este país maravilloso que cada día se transforma más y más. Y vamos a despedirnos precisamente antes para ir a la pausa con unas imágenes de la delegación francesa que ya están compartiendo sus redes sociales. Ahí tenemos esta delegación francesa que ya disfruta de todo lo maravilloso que es este país. Ahí están en uno de los termales. Exactamente. Este maravilloso país que no solo es playa, y ahí podemos observar la delegación francesa que ya... Sí, están muy contentos. Ellos de verdad están muy impactados de todos los atractivos turísticos que tenemos en el país. Como te decía, ayer justamente estuvieron en los termales y ahora están ya escalando el volcán Ilamatepec. Muy agradecidos también con todo la atención de los salvadoreños. Se impresionan de la calidez de la gente de El Salvador. Dicen que nunca habían encontrado gente tan amable como los salvadoreños. Y mira que a ellos les toca viajar por todo el mundo. Así que definitivamente esto es otro de nuestros grandes valores diferenciadores de la región. Ahí están, ¿ves? Hay que hacer esa terapia, Marisol, para poder... Necesitamos vacaciones, ministra. Exactamente, dicen que se rejuvenece unos cuantos años cuando haces ese tipo de terapia. Así que esto es El Salvador y esto es importantísimo que también nosotros nos sintamos orgullosos de que si los turistas internacionales lo disfrutan, ¿por qué no disfrutarlo nosotros? Siempre y cuando también ahí hemos estado trabajando muchísimo con las medidas de bioseguridad. Ellos han estado en su clúster, por supuesto, no se han cruzado con nadie más, sino que hemos estado también acatando todas las medidas de bioseguridad porque sabemos que el turismo no va a ser el mismo hasta que superemos esta pandemia COVID-19. Orgullosos de este país, lo decíamos, orgullosos de ser salvadoreños, de este país maravilloso que sin duda esperaba esa mano por parte del gobierno, de un gobierno que les diera el apoyo, ese espaldarazo para salir adelante, esta economía tan golpeada, pero que sin duda el principal elemento es, como usted lo dice, la calidez de cada salvadoreño que está ahí. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esta mañana la ministra de Turismo nos acompaña en AM.
En el regreso a clase semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. En este regreso a clase semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salgas si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Techtechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguedis. Seguimos conversando en AM con la ministra de Turismo y nos ha contado cifras muy importantes, 22.4 millones de divisas, que sin duda es un número muy alentador, una cifra muy alentadora para la economía de nuestro país. Ministra, pero hablemos también del turismo interno, que los salvadoreños pues elegimos quedarnos, visitar nuestros diferentes lugares turísticos. Así es decirte también que en medio de la pandemia este fue uno de los grandes hitos que tuvimos en todos los países del mundo. Y nosotros superamos nuestras expectativas, esperábamos alrededor de 600,000 viajes, lo superamos con 833,367 viajes de turismo interno que tuvimos los salvadoreños, que nos generaron aproximadamente 17.8 millones de dólares versus los 12 que habíamos proyectado. Esto quiere decir, como tú bien dices, que los salvadoreños preferimos quedarnos aquí en casa y visitar los distintos destinos turísticos. La mayoría, por supuesto, en la playa, pero también tuvimos un porcentaje bastante diferente a lo que habíamos tenido en el 2019 en volcanes y también en ríos y en lagos. Así que definitivamente los salvadoreños prefirieron visitar y eso hace también una reactivación en la cadena de valor del sector turístico. Ahí es bien importante decirles que no nos olvidemos de los pueblos, por supuesto, y de las ciudades. Por ejemplo, el turismo que podemos hacer en San Salvador, porque muchas veces cuando queremos escaparnos se nos olvida que también tenemos un volcán de San Salvador cerca o que tenemos también
otras amenidades que podemos disfrutar en la ciudad, por ejemplo, como nuestro centro histórico, que ahora estamos seguros que con la nueva administración del alcalde electo Mario Durán, vamos a poder reactivar también tours y vamos a poder reactivar también todo el dinamismo económico que teníamos antes. Hablemos ahora de este trabajo, la articulación que se desarrolla con otras instituciones del gobierno. Los privados de libertad dieron un aporte importante para este éxito. Bueno, hay cosas que son positivas y hay cosas que son negativas. Lamentablemente elegimos ir a nuestros sitios turísticos, pero todavía los salvadoreños tenemos que trabajar en nuestra cultura con el tema del cuidado de nuestros sitios turísticos. Yo siempre le digo al sector, porque el sector dice, a veces nosotros no habíamos querido el turismo interno o el turismo nacional porque los salvadoreños generalmente no cuidan los lugares. Entonces, yo estoy segurísima que los salvadoreños con esta lección que nos ha dejado el COVID-19, ahora vamos a cuidar nuestros lugares, pero lamentablemente nos dejaron muchísima basura, sobre todo en las playas. Entonces, hicimos ese trabajo articulado con centros penales en donde hicieron una limpieza de playas y todavía seguimos, va a ser permanente, ahí está. Y estamos también trabajando en una campaña llamada No Seamos Basura, que la lidera el Ministerio de Medio Ambiente, y por supuesto estamos trabajando para que esto colabore y ayude para no solo para la imagen de nuestras playas y nuestros destinos turísticos, sino que para poder conservar nuestro medio ambiente. Recordemos que si ensuciamos nuestras playas o nuestros destinos turísticos, esto al final lo que nos afecta es a nuestra tierra, a nuestra casa. Entonces yo le llamo a los salvadoreños que por favor, como bien dice la campaña, no seamos basura con nuestros destinos turísticos. Los privados de libertad con una participación importante. Qué bueno, ministra. No, y vamos a estar trabajando permanente, darle las gracias también a Osiris porque ha estado trabajando con nosotros de la mano y voy a volver a insistir, y a todo el gabinete del presidente Bukele, que estamos siempre articulados, trabajando, porque para hacer turismo necesitas todo lo básico, necesitas agua, necesitas energía eléctrica, conexión, necesitas capacitación en talento humano en la zona, necesitas también capacitación en el tema de negocios, necesitas fondos para poder reactivar la economía, es decir, necesitas de todo esto, de todo lo básico. Por eso SurfCity nosotros decimos que son estos 3 componentes básicos para poder de verdad ejecutar nuestros planes y nuestras estrategias que tenemos ya localizadas en todas las zonas del país. Ministra, nos queda poco tiempo. La búsqueda de estas alianzas con países de la región para que el turismo vaya aún más allá. Así es, justamente fuimos los pioneros en invitar a nuestros amigos de Guatemala. Eso se hizo a través de la Cámara Salvadoreña de Turismo, a quien felicito por esta iniciativa, y estuvimos trabajando. Vinieron justamente empresarios guatemaltecos que se quedaron de verdad impresionados de cómo ha evolucionado la infraestructura turística del país, de la oferta turística del país. Justamente ayer salía una publicación en un diario de Guatemala en donde decía de Antigua hacia SurfCity, porque justamente es como conectarnos y cómo también podernos volver un multidestino. ¿Y por qué vinieron a SurfCity? Porque ha sido tanto el éxito del posicionamiento que el presidente Bukele le ha dado a esta estrategia, que nos dijeron, nosotros queremos conocer, porque ahora queremos ver si podemos hacer eventos aquí. O sea, es como si ahora no podemos viajar porque todavía la nueva normalidad no tienen los turistas esta confianza en agarrar un avión, pero nos podemos venir desde Guatemala hasta acá en carro, podemos hacer nuestro evento y por supuesto disfrutar de no solo de SurfCity, sino de todos los otros destinos que tiene El Salvador. Hay una publicación, ya la vamos a mostrar, le vamos a pedir a producción que nos apoye con esto. Ahí está, desde Antigua hasta SurfCity, El Salvador y Guatemala se unen para impulsar el sector turístico. Así es, y justamente esto ya tuvimos varios resultados de estas reuniones. Estamos trabajando en conjunto, como te decía, con el sector privado. El sector privado es fundamental para poder nosotros tener una reactivación ordenada y segura, y estamos justamente también revisando, decirles en conjunto con ellos, nuestro marco legal, que esperamos también que ya con la nueva Asamblea Legislativa ya podamos revisarlas y tener también mayores atracciones a la hora de la inversión privada. Y quiero terminar, ministra, esta entrevista hablando de esas pequeñas cosas buenas que tienen un impacto enorme. Quiero hablar de esta capital semilla que se ha entregado a 12 mujeres, a 12 mujeres en Tamanica y La Libertad, y que estoy segura, ministra,
del aprovechamiento por parte de cada una de ellas. Definitivamente estuvimos ahí entregándola junto con la canciller. Este es un programa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Decirte que a mí me emociona porque, como saben, yo soy de la zona y a la mayoría los conozco. Y yo sé que estas mujeres han tenido toda una travesía y todas unas historias de vida. Nosotros que somos mujeres lo sabemos, que han tenido que trabajar muchísimo por su familia. Y justamente la persona, Andrea, que daba las palabras en este evento decía: yo fui por un sueño americano y no lo encontré. Entonces, pero ahora sé que en El Salvador, con las cosas que están cambiando con este liderazgo del presidente Nayib Bukele, vamos a poder hacer nuestro sueño, pero salvadoreño, en nuestras tierras. Entonces, de eso se trata todo esto, ¿verdad? De que a través del turismo tengas las oportunidades para poder hacer realidad tu sueño en tu zona, en tu casa, con tu familia. Sin duda una buena noticia, y como se lo decía, son estos proyectos donde podemos observar el aprovechamiento de los beneficiados que siempre han estado esperando una mano para poder salir adelante. Así es, han sido tantos años de olvido en cada una de nuestras regiones y sobre todo en la zona franja costero marina, y conectando con todos los otros destinos turísticos que estamos para eso, para trabajar tal cual nos lo ha dicho el presidente Bukele, para trabajar por nuestra población salvadoreña, darles más oportunidades de empleo de calidad, de mejores ingresos y de, por qué no decirlo, de tener de verdad un El Salvador que todos nos hemos merecido siempre, pero que no se había construido en conjunto. Ministra, siempre es un gusto conversar con usted porque viene con esas buenas noticias. Así es. Viene con todo eso lindo que está pasando en nuestro país, que definitivamente nos hace sentir tan orgullosos de ser salvadoreños. No, gracias a ti, le digo a todos los salvadoreños que sigamos sintiéndonos orgullosos, sigámonos cuidando. El COVID-19 no se ha ido, pero sabemos que el presidente nos tendrá muy buenas noticias esta tarde-noche, y definitivamente aprovechar y sentirnos muy también privilegiados de vivir en este gran país llamado El Salvador. Gracias, ministra. Excelente. Gracias a ti, Marisol. Gracias a ustedes por haber iniciado la semana con nosotros desde las 6:30 de la mañana con la entrevista M. Recuerde, hoy en punto de las 8 de la noche hay cadena nacional. El presidente de la República, Nayib Bukele, con importantes anuncios para la población salvadoreña. Por supuesto, usted lo puede ver a través de Canal 10. Si Dios lo permite, nos encontramos mañana en punto de las 6:30. Hasta entonces. Con Marisol Durán.